Defender a Cuba es defender a México y a la América Latina. Forjar una nación libre, soberana e independiente, garantizar el bienestar del pueblo y conquistar la verdadera democracia, sintetizan la historia de las luchas heroicas del pueblo mexicano. En este combate permanente nunca hemos estado solos, porque con sus propias y peculiares características, todos los pueblos oprimidos y pobres del mundo anhelan y pugnan por estas mismas causas. En el escenario internacional y conflictivo de hoy, la hermana República de Cuba ocupa lugar de vanguardia en la lucha por preservar la soberanía y la independencia de los pueblos latinoamericanos. Su causa es nuestra causa y solo unidos podremos alcanzar la victoria. El Partido Popular Socialista presenta a continuación un breve programa que contiene los pasajes más importantes de la presencia del compañero Fidel Castro en México, con motivo de la reunión de presidentes y jefes de Estado de América Latina, realizada en Guadalajara, Jalisco. Iniciamos con el discurso del presidente Fidel Castro, que fue calificado por la propia prensa mexicana como los 7 minutos que conmovieron al mundo. Corazón. Excelentísimo señor presidente Carlos Salinas de Gortari, Su Majestad Juan Carlos I, distinguidos presidentes e invitados. Por primera vez nos reunimos los latinoamericanos sin que nos convoquen otros. Ya por ello nuestro encuentro asume un carácter histórico. Confiamos en que tendrá gran trascendencia y que nuestro diálogo será constructivo y fecundo. Agradecemos profundamente al entrañable México y a su presidente la brillante iniciativa. Nunca antes fue tan necesaria y oportuna. Por 10º año consecutivo, la crisis económica continúa afectando al conjunto de nuestras economías. El producto por habitante no rebasa hoy el nivel alcanzado hace 13 años. La relación de intercambio es de un 21% peor que al comienzo de la década de los 80. La deuda externa sigue siendo superior a los 400.000 millones de dólares, a pesar de que la región ha realizado una transferencia de recursos hacia el exterior por valor de 224.000 millones en solo 8 años. La inflación alcanzó niveles sin precedentes en este periodo. Las políticas emanadas de las grandes potencias económicas y los organismos financieros internacionales bajo su control no han traído el desarrollo, pero sí han llevado la pobreza a más de 250 millones de personas. No han servido para atraer el capital extranjero, pero han propiciado la exportación de capitales hacia países desarrollados. América Latina tiene hoy mucho menos peso que hace 20 años en la economía mundial. El enorme costo social y humano de estas realidades se expresa en términos de hambre, enfermedades, analfabetismo, barrios marginales, decenas de millones de niños sin hogar, casi la mitad de la población desempleada, subempleada o desnutrida. No nos hagamos ilusiones. Estas son las tristes realidades que desgastan y desestabilizan a los gobiernos a la velocidad de la luz. A pesar de nuestra cultura, idioma e intereses comunes, durante casi 200 años, desde que la mayoría de América Latina alcanzó su independencia, hemos sido divididos, agredidos, amputados, intervenidos, subdesarrollados, saqueados. Convertido a oro físico el total del valor de las divisas convertibles netas que salen de América Latina cada año es superior al de todo el oro y la plata que España y Portugal extrajeron
durante 300 años. Y así se postula todavía que podemos desarrollarnos. Nos han impuesto además sueños y modelos de consumo enajenantes y despilfarradores que no solo envenenan y arruinan el planeta, sino que son incompatibles con las necesidades racionales de 4.000 millones de personas que viven en un tercer mundo cada vez más pobre. Nunca hemos sido capaces de alcanzar nuestros objetivos con nuestras propias fuerzas, a pesar de los inmensos recursos de nuestra naturaleza y la inteligencia de nuestros pueblos. Pudimos serlo todo y no somos nada. Siempre hay un canto nuevo de sirenas para los eternos navegantes en que nos hemos convertido. No hablo ya de bloqueos, guerras sucias, invasiones mercenarias o con el empleo de las fuerzas armadas de la potencia militar más poderosa de este mundo, que se han repetido escandalosamente a nuestra vista en este hemisferio durante las últimas 3 décadas. Me refiero a ilusiones como la Alianza para el Progreso, el Plan Baker, el Plan Brady y la última de las fantasías, una iniciativa para las Américas. Mientras tanto, la unidad, la imprescindible, vital e ineludible unidad entre nuestros estados, que brilló siempre por su ausencia y de modo especial en la gran crisis de la deuda. ¿Dónde está? ¿Cuándo estará? ¿Cómo estará? Frente a los grandes grupos que hoy dominan la economía mundial, ¿hay acaso lugar en el futuro para nuestros pueblos en una América Latina integrada y unida? ¿Es que no seríamos capaces de ver que únicamente unidos podemos discutir con Estados Unidos, con Japón y con Europa? ¿Es que solo cada uno de nosotros puede enfrentar esa colosal tarea? Las grandes potencias económicas no tienen amigos, solo tienen intereses. El mundo marcha en una dirección todavía peor: la hegemonía política mundial por una superpotencia que muchas veces se ha excedido en el uso de la fuerza. Se pretende utilizar para ese hegemonismo incluso los propios mecanismos de las Naciones Unidas. Nunca como hoy fue tan importante proclamar y defender intransigentemente el principio de que la independencia y la soberanía de cada Estado son sagradas. El irritante privilegio del veto en el Consejo de Seguridad debe desaparecer por anacrónico, peligroso e injustificado. Para hablar de democracia tenemos que comenzar por democratizar la Organización de Naciones Unidas. Únicamente por un mundo mejor y más justo, las naciones pueden ceder una parte de sus prerrogativas, Cuba entre ellas, que sin embargo no cederá jamás a ninguna presión de cualquier país, por poderoso que sea. Pienso que aunque aquí se pueden discutir muchas cosas, lo esencial de esta reunión y lo que le daría su verdadero sentido histórico es la decisión de aunar nuestros esfuerzos y nuestras voluntades hacia la integración y la unidad de América Latina, no solo económica, sino también política. A esa América Latina integrada y unida, Cuba está dispuesta a pertenecer, a discutir con ella cualquier tema e incluso a derramar su sangre defendiendo lo que es hoy la primera trinchera de independencia y soberanía de nuestros pueblos. Es un deber que Martí expresó en su carta póstuma, víspera de su muerte en Dos Ríos: impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Ha llegado el momento de cumplir con hechos y no con palabras la voluntad de quienes soñaron un día para nuestros pueblos una gran patria común,
que fuese acreedora al respeto y al reconocimiento universal. Muchas gracias. Sobre la democracia, esta nueva concepción de democracia, ¿cuál fue el aporte de Cuba? Bueno, nosotros hemos hecho un aporte a la democracia en lo que más le falta, que es en la cuestión de justicia social, en el espíritu de verdadera igualdad, fraternidad, libertad. Digo libertad también porque cuál es la libertad del pordiosero junto al millonario. No las concibo, no las veo. Y me pregunto cuáles son las posibilidades del pordiosero, cuál es no solo su posibilidad de libertad, sino de igualdad y de fraternidad. Y se dice que hay 270 millones de pobres en América Latina y 84 millones de indigentes. Es una prueba que está muy completa nuestra democracia. Y ahí en ese terreno nosotros hemos hecho los mayores aportes, en el sentido de los principios que verdaderamente son consustanciales de la participación del hombre y la democracia. ¿Qué es la democracia sin el hombre y sin la participación del hombre? ¿Qué le depara la hermandad entre los hombres, sin la igualdad entre los hombres? Estamos viviendo uno de los peores momentos, pero siempre dicen que los momentos más oscuros son antes del amanecer. Comandante, aquí se le respetó a Cuba y se le dio una mano para reinsertarla en América Latina. Pero yo creo usted que no se se, abrieron perspectivas en ese sentido. pero usted no se siente en el fondo en La Habana solo frente a América Latina. No, al contrario. Fue la naturaleza, fue Dios el que nos puso ahí en el Caribe. Lo único que no nos favoreció al ponernos un vecino como Estados Unidos. Pero nos dio realmente, nos concedió un privilegio al convertirnos en latinoamericanos. Y parte de esta gran familia latinoamericana, por la que siento tan grandes sentimientos de afecto y de solidaridad, y además de admiración. Soy un gran admirador de América Latina y de su historia, y de sus pueblos. Y culminamos con la opinión del propio comandante respecto del cariño expresado a su persona y a la hermana República de Cuba por el pueblo mexicano. Con respecto a la organización ha sido excelente. México ha demostrado una gran capacidad de organización para llevar a cabo un evento difícil como este. El tratamiento ha sido excelente, la hospitalidad insuperable. No podré olvidar jamás el afecto y el cariño que hemos recibido de todos, de los trabajadores y muy especialmente de todo el pueblo de Guadalajara, con lo que me siento una vez más comprometido con México. Y siento una razón más para estar eternamente agradecido a esta gran nación y a este gran pueblo. En estos momentos críticos para Cuba y su revolución popular, el Partido Popular Socialista llama al pueblo de México, por el propio interés superior y humanista de los mexicanos, a preservar su independencia y soberanía, a solidarizarnos con el pueblo cubano, bajo la consigna expresada en similares condiciones de peligro por Vicente Lombardo Toledano: defender a Cuba es defender a México y a la América Latina. ¡Viva México! Partido Popular Socialista.
Defender a Cuba es defender a México y a la América Latina. Forjar una nación libre, soberana e independiente, garantizar el bienestar del pueblo y conquistar la verdadera democracia, sintetizan la historia de las luchas heroicas del pueblo mexicano. En este combate permanente nunca hemos estado solos, porque con sus propias y peculiares características, todos los pueblos oprimidos y pobres del mundo anhelan y pugnan por estas mismas causas. En el escenario internacional y conflictivo de hoy, la hermana República de Cuba ocupa lugar de vanguardia en la lucha por preservar la soberanía y la independencia de los pueblos latinoamericanos. Su causa es nuestra causa y solo unidos podremos alcanzar la victoria. El Partido Popular Socialista presenta a continuación un breve programa que contiene los pasajes más importantes de la presencia del compañero Fidel Castro en México con motivo de la reunión de presidentes y jefes de Estado de América Latina realizada en Guadalajara, Jalisco. Iniciamos con el discurso del presidente Fidel Castro, que fue calificado por la propia prensa mexicana como los 7 minutos que conmovieron al mundo. Corazón. Excelentísimo señor presidente Carlos Salinas de Gortari, Su Majestad Juan Carlos I, distinguidos presidentes e invitados. Por primera vez nos reunimos los latinoamericanos sin que nos convoquen otros. Ya por ello nuestro encuentro asume un carácter histórico. Confiamos en que tendrá gran trascendencia y que nuestro diálogo será constructivo y fecundo. Agradecemos profundamente al entrañable México y a su presidente la brillante iniciativa. Nunca antes fue tan necesaria y oportuna. Por 10º año consecutivo, la crisis económica continúa afectando al conjunto de nuestras economías. El producto por habitante no rebasa hoy el nivel alcanzado hace 13 años. La relación de intercambio es de un 21% peor que al comienzo de la década de los 80. La deuda externa sigue siendo superior a los 400.000 millones de dólares, a pesar de que la región ha realizado una transferencia de recursos hacia el exterior por valor de 224.000 millones en solo 8 años. La inflación alcanzó niveles sin precedentes en este periodo. Las políticas emanadas de las grandes potencias económicas y los organismos financieros internacionales bajo su control no han traído el desarrollo, pero sí han llevado la pobreza a más de 250 millones de personas. No han servido para atraer el capital extranjero, pero han propiciado la exportación de capitales hacia países desarrollados. América Latina tiene hoy mucho menos peso que hace 20 años en la economía mundial. El enorme costo social y humano de estas realidades se expresa en términos de hambre, enfermedades, analfabetismo, barrios marginales, decenas de millones de niños sin hogar, casi la mitad de la población desempleada, subempleada o desnutrida. No nos hagamos ilusiones. Estas son las tristes realidades que desgastan y desestabilizan a los gobiernos a la velocidad de la luz. A pesar de nuestra cultura, idioma e intereses comunes, durante casi 200 años, desde que la mayoría de América Latina alcanzó su independencia, hemos sido divididos, agredidos, amputados, intervenidos, subdesarrollados, saqueados. Convertido a oro físico el total del valor de las divisas convertibles netas que salen de América Latina cada año es superior al de todo el oro y la plata que España y Portugal extrajeron
durante 300 años. Y así se postula todavía que podemos desarrollarnos. Nos han impuesto además sueños y modelos de consumo enajenantes y despilfarradores que no solo envenenan y arruinan el planeta, sino que son incompatibles con las necesidades racionales de 4.000 millones de personas que viven en un tercer mundo cada vez más pobre. Nunca hemos sido capaces de alcanzar nuestros objetivos con nuestras propias fuerzas, a pesar de los inmensos recursos de nuestra naturaleza y la inteligencia de nuestros pueblos. Pudimos serlo todo y no somos nada. Siempre hay un canto nuevo de sirenas para los eternos navegantes en que nos hemos convertido. No hablo ya de bloqueos, guerras sucias, invasiones mercenarias o con el empleo de las fuerzas armadas de la potencia militar más poderosa de este mundo, que se han repetido escandalosamente a nuestra vista en este hemisferio durante las últimas 3 décadas. Me refiero a ilusiones como la Alianza para el Progreso, el Plan Baker, el Plan Brady y la última de las fantasías, una iniciativa para las Américas. Mientras tanto, la unidad, la imprescindible, vital e ineludible unidad entre nuestros estados, que brilló siempre por su ausencia y de modo especial en la gran crisis de la deuda. ¿Dónde está? ¿Cuándo estará? ¿Cómo estará? Frente a los grandes grupos que hoy dominan la economía mundial, ¿hay acaso lugar en el futuro para nuestros pueblos sin una América Latina integrada y unida? ¿Es que no seríamos capaces de ver que únicamente unidos podemos discutir con Estados Unidos, con Japón y con Europa? ¿Es que solo cada uno de nosotros puede enfrentar esa colosal tarea? Las grandes potencias económicas no tienen amigos, solo tienen intereses. El mundo marcha en una dirección todavía peor: la hegemonía política mundial por una superpotencia que muchas veces se ha excedido en el uso de la fuerza. Se pretende utilizar para ese hegemonismo incluso los propios mecanismos de las Naciones Unidas. Nunca como hoy fue tan importante proclamar y defender intransigentemente el principio de que la independencia y la soberanía de cada Estado son sagradas. El irritante privilegio del veto en el Consejo de Seguridad debe desaparecer por anacrónico, peligroso e injustificado. Para hablar de democracia tenemos que comenzar por democratizar la Organización de Naciones Unidas. Únicamente por un mundo mejor y más justo, las naciones pueden ceder una parte de sus prerrogativas, Cuba entre ellas, que sin embargo no cederá jamás a ninguna presión de cualquier país, por poderoso que sea. Pienso que aunque aquí se pueden discutir muchas cosas, lo esencial de esta reunión y lo que le daría su verdadero sentido histórico es la decisión de aunar nuestros esfuerzos y nuestras voluntades hacia la integración y la unidad de América Latina, no solo económica, sino también política. A esa América Latina integrada y unida, Cuba está dispuesta a pertenecer, a discutir con ella cualquier tema e incluso a derramar su sangre defendiendo lo que es hoy la primera trinchera de independencia y soberanía de nuestros pueblos. Es un deber que Martí expresó en su carta póstuma, víspera de su muerte en Dos Ríos: impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Ha llegado el momento de cumplir con hechos y no con palabras la voluntad de quienes soñaron un día para nuestros pueblos una gran patria común,
que fuese acreedora al respeto y al reconocimiento universal. Muchas gracias. Sobre la democracia, esta nueva concepción de democracia, ¿cuál fue el aporte de Cuba? Bueno, nosotros hemos hecho un aporte a la democracia en lo que más le falta, que es en la cuestión de justicia social, en el espíritu de verdadera igualdad, fraternidad, libertad. Digo libertad también porque cuál es la libertad del pordiosero junto al millonario. No las concibo, no las veo. Y me pregunto cuáles son las posibilidades del pordiosero, cuál es no solo su posibilidad de libertad, sino de igualdad y de fraternidad. Y se dice que hay 270 millones de pobres en América Latina y 84 millones de indigentes. Es una prueba que está muy completa nuestra democracia. Y ahí en ese terreno donde nosotros hemos hecho los mayores aportes, en el sentido de los principios que verdaderamente son consustanciales de la participación del hombre y la democracia. ¿Qué es la democracia sin el hombre y sin la participación del hombre? ¿Qué le depara la hermandad entre los hombres, sin la igualdad entre los hombres? Estamos viviendo uno de los peores momentos, pero siempre dicen que los momentos más oscuros son antes del amanecer. Comandante, aquí se le respetó a Cuba y se le dio una mano para reinsertarla en América Latina. Pero yo creo que no se dieron perspectivas en ese sentido. ¿Pero usted no se siente en el fondo en La Habana solo frente a América Latina? No, al contrario. Fue la naturaleza, fue Dios el que nos puso ahí en el Caribe. Lo único que no nos favoreció al ponernos un vecino como Estados Unidos. Pero nos dio realmente, nos concedió un privilegio al convertirnos en latinoamericanos. Y parte de esta gran familia latinoamericana por la que siento tan grandes sentimientos de afecto y de solidaridad, y además de admiración. Soy un gran admirador de América Latina y de su historia y de su pueblo. Y culminamos con la opinión del propio comandante respecto del cariño expresado a su persona y a la hermana República de Cuba por el pueblo mexicano. Con respecto a la organización ha sido excelente. México ha demostrado una gran capacidad de organización para llevar a cabo un evento difícil como este. El tratamiento ha sido excelente, la hospitalidad insuperable. No podré olvidar jamás el afecto y el cariño que hemos recibido de todos, de los trabajadores y muy especialmente de todo el pueblo de Guadalajara, con lo que me siento una vez más comprometido con México. Y siento una razón más para estar eternamente agradecido a esta gran nación y a este gran pueblo. En estos momentos críticos para Cuba y su revolución popular, el Partido Popular Socialista llama al pueblo de México, por el propio interés superior y humanista de los mexicanos, a preservar su independencia y soberanía, a solidarizarnos con el pueblo cubano, bajo la consigna expresada en similares condiciones de peligro por Vicente Lombardo Toledano: defender a Cuba es defender a México y a la América Latina. ¡Viva México! Partido Popular Socialista.